Manuel Martínez, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, ¿cómo estás tú, Jesús? Muy bien, aquí ya estamos preparados para dar inicio a uno de los temas que llaman la atención en referencia de la numerología y todos aquellos aspectos que pudiéramos decir están ahí, pero no los conocemos. Sabemos que la numerología tiene que ver mucho con el calendario del día, el mes y el año. En esta ocasión estamos en un año que es un año bisiesto. Cuéntanos de la influencia que pudiese tener la numerología y los años bisiestos. Bueno, como tú sabes, el año bisiesto es un año muy particular, es un año que solo se produce una vez cada 4 años y que tiene sus orígenes en Julio César, porque Julio César es el que cuando cambia el calendario al calendario solar, ¿no? Esto lo hace él cuando está en Egipto, y él tiene allí la ayuda de un filósofo que se llamaba Sosígenes, que es el que le enseña bien la formación de los calendarios, y es cuando decide cambiar el calendario romano. Por eso se llamaba entonces juliano, porque era el calendario de Julio César, y es cuando introduce el año bisiesto, que es decir, añadir un día más al mes de febrero, es decir, hacer febrero con 29 días. Estamos hablando de un año trópico solar, que son 365 días y un cuarto, que pasados 4 años, sumado a ese excedente de 6 horas, daría un año de 366 días, que en este caso lo estamos llevando a cabo en este año, que sería en el 2020, un año especial. Pero cuéntanos, Manuel, ¿por qué se habla de muy poco de los años bisiestos y la numerología? Bueno, en realidad los años bisiestos, cuando tú lo miras en numerología, es un año complicado en el sentido de que, si te fijas bien, un año bisiesto, mira, te voy a decir exactamente, un año bisiesto, alrededor de 5 millones de personas de las 7.850 que hay en el mundo han nacido en un año bisiesto. Es decir, que tú tienes una posibilidad de nacer en un año bisiesto, una en 1461, en un año para los que tengan el calendario lunar, y 1506 para los que seguimos el calendario solar. Con lo cual, es un año a nivel personal de relativa poca importancia, porque afecta a muchísima menos gente que el global general de todos los años. Pero aún así es un año, pues como te digo, que suele traer, sobre todo para Estados Unidos, tiene una importancia muy, muy importante. Acuérdate que Estados Unidos, tú fíjate, vamos a ver las fechas de Estados Unidos. 1776, año de la Declaración de la Independencia, año bisiesto. O sea, los padres fundadores hemos hablado muchas veces de la importancia que le daban ellos a la numerología, y eligen la Declaración de Independencia, como hemos hablado otras veces, un 4-7 y en un año bisiesto. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Seguimos con la historia de Estados Unidos. 1788, otro año bisiesto. Es el año de la ratificación de la Constitución, y ese mismo año, año bisiesto 1788, es el primer año que se celebran elecciones presidenciales en Estados Unidos. A partir de entonces, cada 4 años, en Estados Unidos se han celebrado elecciones, todas ellas en un año bisiesto. Nunca se han interrumpido, ni siquiera durante la Guerra Civil. Siempre ha habido elecciones cada 4 años, y todas ellas en un año bisiesto. Es el único país del mundo, el único, que lo hace así. Porque otros países, bueno, realmente es muy difícil en otros países, pues porque hay derroques de gobiernos, ha habido revoluciones, ha habido de todo. Los primeros ministros pueden ser elegidos a lo mejor en un año bisiesto, pero 2 años después el gobierno cae y hay nuevas elecciones. Estados Unidos es el único país del mundo, desde 1788, en que ha celebrado elecciones presidenciales cada 4 años en un año bisiesto. O sea, ahí ya te digo de la importancia de la numerología y de los padres fundadores, cómo escogieron todas estas fechas. O sea, esto no se hizo por casualidad. O sea, vamos a ser serios, el hecho de que cada 4 años sea un año bisiesto
Puede decir, bueno, es que dio la casualidad de que 1788 era un año bisiesto, bueno, 1776 también. O sea, hay algo detrás de todo esto. Entonces, metiéndonos en este año bisiesto, pues ha coincidido que es un 2020. Entonces, es lo que nos ha traído una serie de complicaciones. ¿Tú te acuerdas cuando yo te decía las fechas de febrero 2 del 2020, que es realmente el origen numerológico del coronavirus? Era un año bisiesto, febrero iba a tener 29 días. Que otra vez el número 29, cuando tú lo haces en numerología, 2 más 9, 11, es un año de desafío. Vuelve a ser un año de desafío. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir de un año bisiesto? Históricamente, pues es un año, por ejemplo, muy curioso, en el sentido de, si vamos a la historia, en el siglo V, San Patricio en Irlanda, pues propone que en cada año bisiesto, entonces, bueno, en esa época las mujeres no podían pedir matrimonio a un hombre en el siglo V, por supuesto, era una cosa. Pero San Patricio, St. Patrick, pone una nueva norma y que dice que una vez cada 4 años, un 29 de febrero, las mujeres sí pueden pedir el matrimonio a un hombre. Mira, o sea, son cosas muy curiosas, ¿no? Pero que las se hacen con esa fecha, ¿no? Datos curiosos de un año bisiesto, bueno, 1912, el hundimiento del Titanic. Es un año curioso, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Que dio algo. En 1752 es cuando Benjamin Franklin descubre que los rayos son energía. O sea, eso sí fue muy importante, ¿no? En fin, hay cosas así curiosas, Manuel, pero... una pregunta en relación de los padres fundadores de los Estados Unidos como nación. Ellos eran masones. ¿Qué tanto tiene que ver la numerología y la masonería como una manera de hacer un trabajo energético, por así decirlo, hasta mágico, o sea, con el uso de la energía como magia, para instaurar, en este caso, una serie de energías para fortalecer este país? Bueno, mira, no todos los padres fundadores eran masones. Unos eran masones, otros rosacruces y algunos masones y rosacruces, como Benjamin Franklin, pero no todos ellos. De los 56, pues no se sabe exactamente cuántos de ellos eran masones, pero se supone que un tercio de ellos sí lo eran, y eran los que llevaron la voz cantante en todo esto. La importancia de todo esto, acuérdate que en esa época, pues la masonería, pues era un centro de conocimiento. O sea, porque la masonería no era más que un centro de conocimiento, ¿no? Donde se reunían pues casi todos los grandes revolucionarios de Latinoamérica o de Estados Unidos, todos eran miembros de la masonería, Bolívar, San Martín, en fin, todos eran miembros de la masonería, porque era un club, en cierto modo, donde se acumulaba conocimiento y pues los afiliados querían adquirir ese conocimiento. La importancia de estos grupos es entender áreas esotéricas en la época, pues que nadie las entendía, que nadie tenía acceso, solo tenías acceso a eso a través de ellos. Hoy en día, pues yo creo que todo eso ha cambiado mucho, porque hoy en día el conocimiento pues, está prácticamente al alcance de todo el mundo, ¿no? Hoy en día, pues, si tú quieres aprender de la masonería, pues no tienes más que entrar y leerte un libro o leerte información, o de la Rosacruces lo mismo. La importancia que tuvo en estos momentos, en estas fundaciones, en la independencia de los países, fue fundamental. Fíjate que estoy viendo aquí un dato muy interesante. Las 10 tragedias que marcaron los años bisiestos a lo largo de la historia. Sí. Uno de ellos es la muerte de Shakespeare y de Cervantes en un año bisiesto. Aunque curiosamente, tú me decías que ellos coinciden en varias cosas. Parece ser que hasta en la época que nacieron, ¿verdad? Sí, claro, los dos mueren técnicamente el mismo día y el mismo año. Los dos mueren el 23 de abril de 1616, con la diferencia de que no fue exactamente el mismo día, que el mismo día se ajustó después, porque ya la Europa católica tenía el calendario gregoriano.
pero la Inglaterra de la época tenía todavía el calendario juliano. Es decir, realmente murieron con una diferencia de 11 días, pero al acortarse el calendario, o sea, o al incrementarse el calendario, los dos coincidieron en el mismo día, que también es muy curioso, ¿no? Los dos un 23 de abril de 1616. Mira, bien decías, inicia la Guerra Civil Española, fíjate, en un año bisiesto, el hundimiento del Titanic, la invención de la dinamita, la invención de la guillotina, la construcción del campo de muerte de Auschwitz. Y bueno, ahí te puedes dar cuenta que curiosamente han habido fechas que marcan la historia. Nuevamente retomando el tema de los Estados Unidos, y hablamos del tema de los Estados Unidos y este año 2020 porque estamos en un año de elecciones. Estamos hablando de que el año bisiesto tiene el número 4 y que bien lo dices que para los Estados Unidos, ¿qué significaría el número 4 como tal para darle fortaleza? Bueno, el número 4 es un número de trabajo, ¿no? O sea, siempre lo hemos dicho, es el número que rige al presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump es un número 4 viniendo de 31, que técnicamente, como hemos hablado otras veces, eso le debería fortalecer cara a las elecciones, pero ha habido una serie de cosas que han ido pasando que lógicamente pues le están alejando mucho de poder ser reelegido. El número 4 para Estados Unidos es un número importante, pero el número que rige a Estados Unidos es un número 5, es decir, el año crucial para Estados Unidos va a ser el 2021, no el 2020. Es un año muy, muy importante porque Estados Unidos, 4 de julio de 1776 es un número 5 y Estados Unidos vibra alrededor del número 5. Entonces, lo que yo veo que un año crucial para este país va a ser el año que viene, pero al ser un año crucial para este país, es un año crucial para todo el mundo, o sea, por la influencia que este país tiene en la economía, la política y, bueno, todo lo que es la cuestión de defensa, posibles guerras. El 2021 puede ser un año muy complejo, incluso más complejo que este porque se pueden complicar muchas cosas. Este año 4, ¿no? Este año 4 nos va a dejar unas secuelas que van a tardar en curarse pues muchísimo tiempo. Esto no va a ser una cosa que se cure de la noche a la mañana, esto va a llevar mucho tiempo. Tenemos dos números 4 en esta ocasión, el 2020 porque sumado 2 más 2, de esto daría como 4. Y tenemos que cada 4 años se llevan a cabo las elecciones. ¿Pudiera haber alguna relación para impactar en todo lo que vendría siendo el porvenir de los Estados Unidos y del mundo al momento de darse las elecciones y ver la persona que va a ser elegida? ¿Qué ves ahí o qué nos dice la numerología en todo esto? Bueno, pues mira, te vuelvo a decir lo mismo que te he dicho otras veces, ¿no? El año 4 se veía caótico, se veía un año muy complicado. Las elecciones en Estados Unidos pues se ven muy complicadas, va a haber también situaciones de caos en algunos estados, posiblemente el presidente Trump se niegue a reconocer los resultados en muchos estados, lo cual nos podría llevar a un caos, eso no hay duda. ¿Cómo va a acabar este caos? Bueno, pues tendrá que resolverse, esperemos, pacíficamente, ¿no? Pero puede traer unas situaciones de alteración muy grandes, ¿no? Ya las estamos viviendo ahora con todas las manifestaciones sobre Black Lives Matter, ¿no? Entonces, pudiera ser enfrentamientos entre partidarios de Trump y manifestantes, ¿no? O sea, se podrían llevar la situación a un nivel prácticamente muy peligroso. Es como veo cómo está afectado un 4-4 con las elecciones. La fecha de las elecciones es el 3 de noviembre del 2020, ya hicimos el número, es 3, 4, 5, 7, 9, es un día 9, ¿no? Que es un día pues de final de ciclo. Entonces, no sé, se puede complicar mucho. Yo lo veo muy complicado.
Tomando la información que nos estabas dando anteriormente, ¿cuál es la diferencia entre un calendario solar y un calendario lunar y cómo se ha manejado a través de la historia de la humanidad en las diferentes culturas? Bueno, pues ya sabes, para resumirlo simplemente, el calendario lunar es un calendario que tiene exactamente 354 días y el calendario solar es de 365 días. Todavía hay culturas o países que utilizan el calendario lunar. Estamos hablando del caso más claro que hemos hablado muchas veces, es el calendario de los musulmanes, que es un calendario lunar de 354 días y que el Ramadán, que es en el noveno mes del calendario de ellos, es el mes sagrado, porque es cuando se les entrega el Sagrado Corán, pues siempre va hacia atrás. Es decir, si el Ramadán fue el 24 de mayo este año, el año que viene va a ser el 13 de mayo. Entonces, eso no pasa con el calendario solar, porque el calendario solar, podemos decir, en ese aspecto es progresivo, el lunar es regresivo. Originariamente, bueno, hablando pues desde la época un poco antes de Cristo, pues el calendario lunar era el más común del mundo que se conocía entonces. Sigue siendo el calendario utilizado por los judíos, por los árabes y por otras civilizaciones. Cuando llega Julio César y lo cambia al calendario solar, pues poco a poco, con la expansión del Imperio Romano, porque el Imperio Romano realmente empieza un poco después de Julio César. Julio César es asesinado en el año 44. Él hace el calendario, cambia el calendario solar aproximadamente en el año 54-55. Le quedaban 10 años de vida. En el 44 le matan, empieza la guerra civil en Roma entre sus sucesores. Acuérdate, era un triunvirato, Crayo, Pompeyo y César. Empieza la guerra civil y al final, pues después de 2 guerras civiles, es al final Octavio, que luego se llamó Augusto, cuando en el año 28 a.C. derrota a Marco Antonio y a Cleopatra en la batalla de Actium y se convierte en el primer emperador. Cuidado, hasta ahora Roma había sido una república. En el año 27-28 a.C. se convierte ya en lo que es un imperio. Este imperio, a medida que va conquistando, acuérdate que el cenit del Imperio Romano es en el 1 y en el 2, siglo I y siglo II, es cuando es el cenit realmente de donde el Imperio Romano adquiere su máxima magnitud, ¿no? Y la cultura romana, que es en cierto modo una continuación de la cultura griega, pues se expande por todo el universo romano. El año 3, siglos 3, 4, ya el 5, empiezan con el declive del Imperio Romano. Pero aún así, como han conquistado un área tan vasta, hace que una gran parte del planeta conocido a la época, pues empiece a utilizar el calendario solar. Manuel, ¿pudiéramos decir que es el calendario el inicio de la numerología? ¿Cuál es? Porque siempre se parte, o hemos visto que antes de que nos des la numerología de esta semana, que más adelante la estaremos dando, que es muy importante, ¿cómo podemos entender el impacto, la influencia del calendario en la numerología? Bueno, calendarios, acuérdate que ha habido siempre. Calendarios ha habido siempre, ¿no? O sea, como te digo, lunares, bueno, tú eres un experto en el calendario maya. Calendarios ha habido siempre. El hombre siempre desde los inicios ha estado tratando de medir el tiempo. Por supuesto, el calendario es necesario para la numerología, sino cómo analizar las fechas. O sea, no se podría entender la numerología sin un calendario. Y en este caso tenemos que entender que la humanidad vive en diferentes calendarios. El calendario que llevan los judíos es uno, el calendario o la cuenta que llevan a ciertas culturas, como en este caso la China, o bien hablamos de que ahora se está tratando de entender cómo se puede descifrar la cosmogonía en Mesoamérica, los mayas, los olmecas, la parte en el Perú, en la parte de las culturas de que habitaron aquí. ¿Cómo podemos entender hoy en día, si yo quiero ahorita entender mi numerología, cómo debo de empezar? ¿Dónde es la base para yo poder entender mi numerología personal?
Mira, es muy simple, ¿no? Empieza con tu fecha de nacimiento. Si tú has nacido pronto un 25 de febrero del año 1981, lo único que tienes que hacer es sumar. 25, 2 más 5, 7, 21, 9, 11, 12, 12 y 9, 21, 21 y 8, 29 y 1, 30. Es decir, has sumado el día 25 del día, 2 del mes y 1981 del año. Te ha dado un 30 que equivale a un número 3, porque en la numerología lo tienes que reducir del 1 al 9. No te sirve un 30, un 30 sería 3 más 0 igual a 3. Si hubiera sido 31, sería 3 más 1 igual a 4. Ahí es tu nacimiento. Esa es la fecha más importante. Después tienes el año. El año. Es decir, tu numerología siempre vas a ser, en este caso, un número 3, pero te cambia año a año. Es decir, este año esa persona nacida el 25 de febrero, veríamos que en el 25 de febrero de 2020 sería 2 más 5, 7, más 2, 9, 9 más 2, 11, más 2, 13. En este año sería un número 4. Entonces esa persona estaría influenciada por su número de nacimiento siempre, el 3. Pero este año habría que añadirle el número 4. Es decir, va a tener sus influencias de nacimiento más todas las influencias que le va a traer este año el número 4. En este caso que hemos puesto, esta persona además estaría aspectada con el año, que es un año 4. Entonces sería un año para esta persona pues de muchos desafíos, porque le está cayendo el año en su número. Entonces es un año especial, tanto para lo bueno como para lo malo, para las dificultades. Es un año que se le complicaría o, como te digo, igual puede ser un año muy, muy efectivo porque la energía de esos números pues son para él o para ella muy positivos. Pero eso es difícil, eso no aplica a todo el mundo, no hay para personas que va a ser positivo y para otras negativas, depende del ciclo en el cual estés viniendo. Y Manuel, si hablamos, también puede haber una numerología detrás de nuestro nombre y apellido. Claro, sí, claro. ¿Cuál sería? Bueno, eso te indica pues tus deseos, tu destino. Tendríamos que, eso es más largo, eso si quieres en otro programa podemos hacerlo por nombre, podemos poner tu nombre, Jesús Becerra Perseo, analizarlo, el valor de cada letra y tu número final. Entonces podríamos ir parte por parte. Eso, fíjate, a quién influye más la numerología. Influye sobre todo a las mujeres en ciertos países, porque las mujeres, algunas al casarse se cambian el nombre, por este país sucede en muchos casos, se cambian al nombre del marido. Y se quitan el apellido. Y aunque se lo dejen, se lo quitan. Y otras se lo dejan y se añaden otro. Entonces su numerología cambia automáticamente. ¿Y eso de qué manera te afecta? Te afecta a tu personalidad y a la percepción, cómo la gente te percibe. No sé si me entiendes, creo que hemos comentado otras veces, tu percepción. Si tú eres Jesús Becerra y de repente empiezas a poner Jesús Becerra Martínez, te ha cambiado. Si a ti te conocen como periodista Jesús Becerra y ahora es Jesús Becerra Martínez, o a una periodista Patricia Salva y ahora es Patricia Salva Hernández, la percepción es totalmente diferente, la vibración de tu nombre es totalmente diferente y quieras que no, te afecta. O sea, es una cosa muy simple pero que te afecta a la percepción. Y bueno, me imagino que hay personas que tienen varios matrimonios y dijéramos cada vez que se casan y se cambian el apellido, estarían modificando su destino. Más que modificar su destino, están modificando la percepción de esas personas cara a conseguir lo que quieren. Te vuelvo a decir, un nombre es algo que va contigo desde tu nacimiento. Hay gente que se lo cambia, entonces te cambia la numerología. Por ejemplo, en este país, tú te haces ciudadano americano, aquí solo hay un apellido. Normalmente la gente se quita el segundo apellido, algunos se lo ponen, como dicen, de middle name, pero mucha gente se lo pone. Yo sencillamente me quité mi apellido, o sea, yo cuando me hice americano hace ya 30 años, pues me quedé solo con Manuel Martínez. Y sin embargo en
en mi pasaporte español tengo Manuel Martínez Castro. Entonces, la percepción es diferente. O sea, parece algo muy sutil, pero es real. Es muy real, ¿no? Parece que los dos apellidos pues te dan una identidad mayor, en el sentido de que, bueno, tienes más donde agarrarte, en el sentido, bueno, eres un Martínez y eres un Castro. No eres solo un Martínez. Entonces, parece una explicación un poco simplista, pero en numerología sí aplica que le estás añadiendo números a tu nombre, ¿no? Y a la percepción final de lo que va a salir. Y a raíz de eso, pues tú sacas unos números y en reacción de eso, pues puedes buscar lo que es tu destino, tus deseos, tus posibilidades, te cambian. Parece, te digo, una cosa tonta, pero en numerología se utiliza así. ¿Qué pasa, Manuel? Solamente para redondear esta parte de los nombres y los apellidos, en el caso de las mujeres que adoptan el apellido de otra persona, ¿están adoptando también la frecuencia numerológica que rige a la otra persona al llamarse, como bien lo estás diciendo, adoptando ese apellido? Lógicamente, si tú te llamabas Josefina Molina y ahora te llamas Josefina Fernández, pues estás adoptando todas las vibraciones que ese Fernández implica. O sea, estás trayendo unos números diferentes a tu vida. Tú estabas acostumbrado a Molina, ponte que Molina era un número 7, por ejemplo, no tendría que hacer los números. Y ahora a lo mejor, pues Fernández es un número 4. Tú estás cambiando. O sea, tu energía es diferente, estás actuando. En el momento en que tú tienes los números, esos números son permanentes, ¿no? O sea, si tú tienes un nombre, mi nombre, Manuel, pues, digamos, es un 6. Eso lo va a llevar toda mi vida. Mi apellido, Martínez, pues si es otro 6, pues lo va a llevar igual. Pero si yo me lo cambio, porque aquí en Estados Unidos tú le puedes cambiar el nombre cuando quieras, es una cosa legal. Yo pongo Patterson para hacerme más americano, pues mi numerología cambia, no sé si me entiendes. Entonces, pero cambia tu identidad y cambia tu energía. Cambia mi energía y cambia la percepción de lo que yo quiero conseguir, mis objetivos, mis logros, todo. O sea, porque ya la numerología es diferente, entonces me van a aplicar números diferentes, unos más positivos y otros más negativos, pero es diferente, algo que has estado acostumbrado siempre, de repente tú ya no eres eso, numerológicamente hablando, ya eres una nueva cosa. Entonces, es por lo que yo siempre he dicho que eso de cambiarse los nombres es muy complicado, o sea que, pero claro, la gente le da igual porque la gente, pues, no sé, nunca se ha preocupado mucho de estas cosas de numerología y cosas de esas. La gente tiene demasiados problemas como para preocuparse de eso, ¿no? Estaba hablando la semana pasada con una amiga mía que dice, oye, me llamo Mónica, pero me llaman Moni. ¿Qué nombre me va mejor? Bueno, entonces pues se hizo el nombre completo de Mónica y el de Moni, a ver cuál era el que la iba mejor. Y dio como resultado que para negocios la va mejor Mónica y para la vida social la va mejor Moni, porque son dos números que la aplicaban, no sé si me entiendes. A ti Jesús, no sé, como es un diminutivo, Chus o algo así, como se llama el Jesús. O aquí en Estados Unidos que te dicen Jesus. Jesus, listen to me, ¿no? O sea, sí. ¿Me entiendes? Es diferente la percepción. Una pregunta ahí, Manuel, perdón, un paréntesis. Por ejemplo, todos tenemos una vida hoy en día que es pública, que es en las redes sociales. Sí. Y ahí es a donde somos muy dados a cambiar nuestro nombre. Y ahí es a donde es muy típico utilizar este tipo de maneras, aquí le llaman nicknames, ¿no? O sea, sí. O apodos, o cierto tipo de nombres raros. ¿Qué tanto nos cambia, como tú lo estás diciendo, cómo nos perciben a través de las redes sociales? Esa numerología en cómo te proyectas. Bueno, pues lógicamente cuando alguien se pone un nombre en redes sociales es porque quiere que le perciban así, como eso, ¿no? Como ese nombre que pone. O cuando te tienes que usar el nombre del usuario, el username. Hay gente que se pone, pues no sé, Capitán Maravillas o lo que quieras, ¿no? Y salen ahí con su foto como si fuera el Capitán Maravilla. O sea, sí, es una percepción, y si realmente esa persona quiere ser el Capitán Maravilla, pues habría que ver la numerología
porque tiene llamarse Capitán Maravillas que la gente le perciba así. ¿Me entiendes? O sea, o cualquier otro nombre, o yo qué sé. En el caso tuyo, o bueno, de los escritores que usan hasta seudónimos, ¿cómo les cambia totalmente la percepción? Totalmente. O un artista, O sea, un cantante. Exactamente, es totalmente diferente, porque tú estás hablando de personas que les conoces por el nombre artístico. Tú ves muchos actores de Hollywood, porque son nombres totalmente ficticios, o sea, que O se ve el han caso puesto de ese los nombre músicos, de los raperos, que usan unos también. nombres. Claro, pero es la imagen que ellos dan, ¿me entiendes? Tendrías que ver si ellos han escogido ese nombre realmente pensando en numerología, o sencillamente se les ha ocurrido decir, me voy a llamar, yo qué sé, JPP o lo que quieras llamarte, ¿no? Cada uno, O Bad Bunny. o Bad Bunny, sí, o sea, cada uno lo hace, pero la imagen que ya ves es de ese, de Bad Bunny, o sea, no ves, no sabes cómo se llama ese señor. Y es la imagen que estás dando. Entonces, tú tienes que aplicar artísticamente la numerología que correspondería a ese número. Y en este caso, sin darte cuenta, estás atrayendo energías que rigen esa numerología en razón del nombre. Exactamente, claro, cada número atrae ciertas energías, lógicamente. Entonces lo que tienes que tratar es de evitar las energías más complicadas, como te decía siempre, el número 9, que es muy complicado, trata de que no te dé número 9, porque si eres número 9 y encima has escogido ser un número 9, pues te van a caer muchas energías porque va cayendo todo lo que van dejando detrás de los otros números. Digamos, el número 1, pues digamos, tiene una idea, una marcha, un camino. Lo que no queda de ese camino le pasa al número 2. El número 2 carga con lo que ha dejado el número 1. Sucesivamente lo que ha dejado el 2 lo carga el 3. Si no lo ha acabado todo, le pasa al 4. Si no, le pasa al 5. Si no, le pasa al 6, al 7, al 8 y al 9 le cae todo lo que han ido dejando todos los otros detrás. Entonces es porque lo que verás que una personalidad de un número 9 es una persona muy activa, que empieza siempre muchas cosas, pero nunca las acaba. Siempre está, te va a cambiar de residencia, te va a cambiar de trabajos, y es porque tiene las energías acumuladas de lo que los otros números han ido dejando detrás, con lo cual pues se le complica mucho. Es un ejemplo que te digo, no todos los números 9 son necesariamente así, porque te digo, cada año cambias y puedes tener otras influencias. Por ejemplo, cuando el número 9 llega al número 1 por el año, entonces tiene la combinación de 9 y 1, y es importante para él aplicar ese año para avanzar, para no empezar tantas cosas, sino a lo mejor empezar algunas y que le rindan más. Es un ejemplo, ¿no? Y retomando esa parte del nombre y la frecuencia que rige energéticamente esos aspectos, si en un dado caso tú lo tienes en tu nombre real, en tu fecha de nacimiento real, un número que no te funciona, el cambiarte el nombre tú voluntariamente, sabiendo esto que es así, puedes aspectar algo hacia lo positivo, como contrarrestar ese tipo de influencias. Mira, es complicado. Técnicamente, la numerología te dice que sí, ¿me entiendes? Yo no sé si lo creo, pero técnicamente sí. Si tu becerra te está trayendo, no sé, dificultades y ves que es porque es un número complicado, es un número 9, bueno, pues igual te añades una S, becerra, si ya te cambia el número, no te pasa de un 9 a un 2. Técnicamente, te dirían que sí. Yo personalmente te diría pues que no conozco ningún caso realmente en que hayan hecho eso y les haya cambiado la vida, ¿no? O sea, no lo sé, tendría yo te quizá que diría analizarlo. Pongamos el caso de Pablo Picasso. Pablo Sí, Picasso, su nombre real no es Pablo Picasso, es Pablo Ruiz Picasso. Y sí, le dijeron, quítate el Ruiz porque ese no te funciona y llámate Picasso. Y es a donde literalmente le cambió el nombre. O sea, una sí. cosa tan simple. También veo muchos escritores que se han modificado, ¿no? Sí. Músicos y lo que hablábamos, ¿no? Sí, no, pero es que te digo, es que si tú vas a la composición del nombre y
haces el análisis del nombre, la fecha que tú has nacido, pues si tu nombre llegas a la conclusión de que Pablo Picasso nació, no sé, 1880 y tantos o 90, y ponte que era un número 3 y su nombre con Pablo Ruiz Picasso era un número 7, y si le quitas el Ruiz te acerca más al 3, lógicamente es una decisión muy, muy adecuada. Pero yo no creo que Picasso se quitara el Ruiz porque hiciera numerología, no sé si me entiendes, sencillamente porque desde el punto de vista comercial, pues Pablo Picasso, bueno, y hoy en día suena mucho mejor que Pablo Ruiz Picasso, porque un Picasso no sabes de dónde es. Tú te llamas Picasso, puede ser italiano, puede ser, no sé, francés, español, que es un apellido. Un Ruiz, todos sabes que viene de España, y ten en cuenta que la percepción en el mundo del arte pues es muy importante. Es lo que te decía antes. Por ejemplo, Pablo Ruiz Picasso nace el 25 de octubre de 1881. ¿Tienes 25? 10, 1881. 18, mira, o sea, 1881. Mira, por ejemplo, ya nace en un año muy especial, el mejor año que pueden hacer, porque 1881 es el único año palindrómico capicúa de todo el siglo XIX. Es como 1991 en el siglo XX. Son años en que se abren portales. En este caso, Pablo Picasso, 2 más 5, 7, 8, 9, 8, 17, 8, 25 y 1, 26. Es un número 8. Es el número del dinero. O sea, fíjate el dinero que hizo Picasso, ¿no? Lo hizo con su arte, pero el número 8 es el número que atrae el dinero. Y Picasso, bueno, desde una temprana edad, sus pinturas ya era muy conocido desde joven, ¿no? Siempre atrajo dinero. Entonces, sí, es un número. De entrada, un año fantástico, 1881, ¿no? 1 y 8, 9, 7, 18. Y si le sacas en la numerología a Pablo Picasso y a Pablo Ruiz Picasso, ¿qué diferencia te daría con el Ruiz y sin el Ruiz? Vamos a ver, espérate, es que tenemos que ir a ver. Pablo son 5 letras, Ruiz sí, no, son 4 letras. Tendríamos que ver el valor de la P. Mira, la P ahora la busco, la A es 1, la B es 2. O sea, buscarías el alfabeto y conforme está posicionado buscas el número. Exactamente, ¿no? Exactamente, te digo que aquí lo tengo que tener. La P... O si quieres, Manuel, esto lo podemos dejar para otro programa y dejamos sí, porque pendientes. tengo que traerme la lista del valor de todos los números, ¿me entiendes? Y pues si no lo tengo que hacer a manos, o sea, es A, B, C. Muy bien, pero ahí dejamos la inquietud para darnos cuenta de un ejemplo de una persona que increíblemente, ¿qué diferencia hay de haberse quitado el Ruiz y haberse dejado solamente el Picasso? Y cómo sí, tu nombre te rige de una manera numerológicamente. Bueno, si quieres podemos adentrarnos cuáles son los números de esta semana. Bueno, vamos a ver. Otra vez te digo, para que los telespectadores que nos vean cómo están aspectados esta semana, tienen que hacerse su número de nacimiento, en este caso, por ejemplo, el 25-2-1981, sumado da 30, es un número 3, y el 25-2 del 2020, cuando sumas todos los números, te da 13 y es un número 4. Es decir, todos tenemos nuestro número de nacimiento, que es muy fácil de sacar, solo sumar nuestra fecha de nacimiento y reducirla a un dígito, y la fecha de nuestro año, que es la misma fecha de nacimiento, pero en este caso el año 2020, que nos dará otro número. En este caso, tenemos que escuchar a los dos números, de cómo están aspectados para esta semana. Si quieres, empezamos con el número 1. Número 1. Tus ideas pueden ser puestas a prueba. ¿Ok? Puede pedirte que hagas un viaje de trabajo. Podrías tener éxito en una nueva profesión. Lee algo inspirador. Expresa dinámicamente tus opiniones. Así es como estaría aspectado el número 1 para esta semana. El número 2. Podrían efectuarse buenos contactos en una función social. Guarda para ti mismo tus pensamientos acerca de otras personas. Ten mucho cuidado con lo que dices. Trata de ahorrar dinero porque últimamente has estado gastando demasiado. Existe la posibilidad de involucrarte en discusiones con otras personas.
No te metas porque tus palabras o tus opiniones no van a ser bienvenidas. O sea, le están diciendo al número 2 que se mantenga fuera de conversaciones que pueden agitarse. Número 3. Te dice, concéntrate en tus negocios. No pierdas el tiempo ni sueñes demasiado. Concéntrate en lo que tienes. Trata de pasar algo de tiempo en soledad. Puedes recibir una visita de alguien que nunca esperabas volver a ver. Tal como está el número 3, bueno, es interesante, ¿no? Esto que le ve afectado a alguien que nunca esperaba volver a ver. No sé. Número 4. Presta atención a algunas tareas que has descuidado. No te involucres en conversaciones serias durante esta semana. Ten cuidado. Podrías encontrarte vulnerable a ciertas acusaciones o proposiciones. Trata de mantener un ritmo de ejercicio continuado. Parece que últimamente lo has dejado de lado. Es lo que le está diciendo al número 4. Número 5. Alguna persona puede estar planeando secretamente una sorpresa para ti. Ten cuidado con este tipo de sorpresas que a lo mejor pudiera ser desagradable. Sé aventurero, cambia tu rutina. Puedes estar sometido a un estrés adicional esta semana. Trata de relajarte y de analizar la situación. No te tomes las cosas personales. Número 6. Tómate tiempo para pensar y reconocer que dentro de lo que cabe, la vida te está tratando bien. Trata de encontrarte con la naturaleza. Hace mucho que no realizas un viaje al campo. Trata de hacerlo. Durante esta semana puedes encontrarte excepcionalmente extrovertido e ingenioso. ¿Vale? Número 7. No te jactes durante esta semana de tus logros delante de extraños. No sabes delante de quién estás hablando. Puedes experimentar una gran necesidad de escribir, es decir, de poner tus pensamientos en orden. Hazlo. No creas que lo que escribas no tiene ningún sentido. Quizá ahora mismo no lo tenga para ti, pero quizá dentro de unos meses puede ser importante, ¿no? Lo que tú has estado meditando durante esta semana. Número 8. Controla tu humor esta semana. Puedes estar muy vulnerable. No permitas que una ansia por lugares lejanos interfiera con lo que es realmente importante. Concéntrate en el ahora. Mantén una buena opinión de ti mismo. No te dejes caer. Valora tu independencia. Y finalmente, el número 9, trata de no cargar con los problemas de otra persona, lo que hablábamos del número 9, que carga con todas las cosas que le vienen cayendo. Entonces, en esta semana, un número 9 parece que está afectado todavía a que le caigan más problemas de otra gente. La actividad física beneficiará tu salud. Puedes sentirte atraído hacia una persona que tú piensas que tiene una personalidad magnética. Ten mucho cuidado porque a veces ese magnetismo puede ser muy negativo. Esto es como están afectados para esta semana los 9 números, ¿no? Cada persona pues, que los haya escuchado pues ya sabe si es un número 2, pues lo que ha dicho del número 2, y si también es un 4, porque este año caen 4, pues mira los dos números, ¿no? Y es más o menos parte de estas cosas que te he dicho, es como numerológicamente están afectados estos números para esta semana. Veo algo muy interesante en referencia de cuando estás haciendo mención de cada uno de los números, es muy importante la toma de decisiones. O sea, como que ahí está la parte donde te dice, ten cuidado o sí, observa esto, observa lo otro. Es ahí donde podemos cambiar o estar conscientes de la importancia que tiene lo que está aspectándose ahí numerológicamente, y la toma de decisiones, cómo nos pueden, es como una alerta que nos están dejando saber, cuidado a lo que viene.
Por supuesto, porque esto es solo una indicación. Si te dice ten cuidado con esto, es porque si te ves en esa situación, debes de ponerle especial atención. Si vas a encontrar una persona nueva o te está visitando alguno de los números, alguien que hacía mucho tiempo que no veían, ya te están dando una advertencia de cómo debes tratar de manejarte. Pero tú sabes pues cómo somos las personas, ¿no? Aunque nos den advertencias, pues no necesariamente las cumplimos. Lo que pasa es que una persona que escucha cómo está para esta semana, si se plantea una situación similar a la que han dicho el número al que corresponde, pues debería hacerla caso. O sea, porque los números tienen una interpretación. Como te vuelvo a decir, hay gente que lo cree, gente que no lo cree, pero ahí están, ¿me entiendes? Ahí están y tienen un significado. Entonces, si a una persona le dice no cargues con los problemas de otra persona, número 9, y esta persona pues va y un amigo dice, no, esto ahora me ha quedado esto, lo otro, va, y ya lo hace como un problema propio, pues está echando a cabo un problema que le están diciendo que a la larga le va a causar muchas dificultades. O sea, también tienes que leer entre los números, entre las cosas que te están diciendo, ¿no? Si te dicen ten cuidado, es porque eventualmente eso te puede traer problemas. O sea, y los problemas no son una semana después o 2 días después, igual te puede generar problemas de aquí a un año. No sé si me entiendes, es cómo funciona esto. Fíjate, Manuel, que curiosamente, con tantos años que llevamos de conocernos, algo que me ha llamado mucho la atención, bueno, tú eres un hombre de matemáticas, de números, de estadísticas, por tu profesión en la parte de economista. ¿Cómo tú le das una validez y un uso real a todo este tipo de aspectos numerológicos? Porque habrá quienes piensan, bueno, esto es como consultar el horóscopo y ver qué es lo que tiene Aries, cómo te va a afectar y de ahí, bueno, lo tomas o no lo tomas. ¿Tú cómo tienes de experiencia? Cuéntanos de tu experiencia personal. ¿En algún momento dado le has dejado de hacer caso a la numerología y te has arrepentido? Porque veo que bien nos decías tú que ahora en febrero, con todo lo de la pandemia, tú paraste y te diste cuenta que había un ciclo y algo te dijo que tenías que detener porque venía algo muy serio. Entonces cuéntanos cuándo sí le has hecho caso y cuándo no y por qué lo has hecho. Mira, yo cada vez tomo más en serio el ciclo numérico en el que estoy, a nivel personal y profesional, ¿no? Eso porque a mí me ha convencido de que pues, los números pues, son el universo, es tu vida y estamos regidos por ellos. Entonces, tienes que hacerles caso. Yo en mi vida pues sí he tomado muchas decisiones, lógicamente, que no debería haber tomado. Y a veces los números me indicaran que no lo tomaba, que no la tomara esa decisión. Pero mira, el ser humano es egoísta, optimista en algunos casos y piensa pues que las cosas le van a ir bien, que más da, y estás tomando decisiones pues a veces que tú sabes que son absurdas. Entonces, muchas veces te coinciden con una fase negativa de tus números, ¿no? Y sin embargo, pues tomamos esas decisiones. Yo, cuando era más joven, era más impulsivo. Ahora, pues antes de tomar una decisión, pues sí miro muchas veces cómo estoy afectado y cuál es el número de ese día y cómo estoy yo afectado, sobre todo si estoy firmando un contrato o una cosa así. Eso te digo, lo analizo mucho. Veo la fecha del contrato, lo que estoy haciendo y eso, y si me veo que, por ejemplo, en un número 9, pues pido que se retrase la firma 1 o 2 días, ¿no? Cosas así, tan tontas como esas, o pueden ser tontas, pero a mí me resultan que sí son. O sea, la energía de un día 9 no es la misma energía que de un día 1, eso está claro. Y si estás en Estados Unidos no es lo mismo que una energía de un día 5. Un día 5 es un día que esa energía pues te beneficia al estar en Estados Unidos. No sé si me entiendes. Hay una serie de cosas que sí debes de tomar en cuenta. Que la gente lo tome en cuenta o no, pues bueno, esa es otra historia. Es como las religiones. Todas las religiones te dicen que tienes que ser bueno. Bueno, luego eres lo que eres, ¿no? O sea, pues esto es igual, ¿no? Te dicen, oye, no hagas esto en este día, no se ve bien aceptado. Entonces, bueno, sí. Y la gente lo hace. Pero, por ejemplo, la parte que entramos a la numerología personal y lo que está pasando en el momento.
Tú analizas mucho los ciclos que se están dando en la economía y tú dices, ahorita tengo que tomar una decisión en referencia a lo que está pasando. Por ejemplo, el mes de febrero. Tú estás viendo ahí un ciclo. Cuéntanos qué viste ahí y por qué tomaste decisiones tan drásticas de lo que tú veías que iba a venir con esta pandemia. Bueno, yo no sabía que era la pandemia, no sé si me entiendes. Yo lo que vi es una combinación numerológica que era 0202-2020, que era Capicúa, la única que iba a haber este año, y que suponía cambios en todo, sobre todo a nivel económico. O sea, ha sido, bueno, como hemos visto, un problema sanitario que se ha convertido en económico. Yo veía un problema, pero yo no sabía el problema que era, ¿no? No sé si me entiendes, porque la pandemia, pues oye, se sabe desde noviembre, diciembre, todo el mundo conocía ya la pandemia, pero como hemos hablado en otros programas, pues nadie se la tomó en serio, ¿no? En España, acuérdate que el 8 de marzo hubo una manifestación de cientos de miles de personas para celebrar el Día de la Mujer Trabajadora. Bueno, o sea, esas cosas, cuando ahora las ves, dices, bueno, ¿y por qué las hicieron cuando ya sabían que había un problema así? Es que no se lo tomaron en serio, no sé si me entiendes. Entonces, el no haberse tomado en serio esto desde el principio, pues nos ha creado un problema tanto pues a nivel de todas las personas que han fallecido, de las que se han contagiado, se han infectado, muy grande. Yo en ese momento, te soy sincero, veía un problema. Yo, por la información que nos daban, no me imaginaba que era la pandemia. Yo sí que veía un problema económico muy serio, porque los números estos lo indican siempre, pero no por una pandemia. O sea, podría haber sido otra vez que se recrudeciera a nivel brutal la guerra comercial entre Estados Unidos y China y provocar otro caos mundial. Podría haber sido perfectamente, pero no, fue la pandemia. Entonces, estos números te indican algo. ¿Qué es? Pues bueno, lo ves después. No sé si me entiendes. Estos te dicen, vienen problemas. Y como te decía, de todo este problema de la pandemia, pues no vamos a salir hasta la fecha que te dije de diciembre 2, 2020. ¿Entiendes? 2021. Diciembre 12, 2021. Es cuando vamos a salir. 12-20, 2021. Es cuando vamos a salir de esto, que ya se diga, pues se ha limpiado todo el ciclo económico y a partir de ahí es empezar de nuevo. Pero estos 2 años están perdidos y no se va a salir de esta en 2 años. Esto va a llevar a muchos países hasta una década a poder recuperarse de todo esto. Vamos a ser serios. O sea, aquí el ciclo económico que se indica por la numerología te da pues años muy peligrosos. Cada país tiene los suyos, ¿no? Por ejemplo, yo te decía el otro día que a México le veo peligrosísimo el 2022. El 2022 a México yo le veo muy, muy mal aspectado para México el 2022. Y se extendería, bueno, hasta el 2023, ¿no? O sea, pero ya viene un deterioro en México, económico y social. Entonces, yo creo que aplicando los números a México, el 2022 se ve muy mal, se ve muy mal. O sea, si yo fuera mexicano, pues yo trataría de ahorrar lo más que pudiera, ¿me entiendes? Porque viene el 2022, yo lo veo para México extremadamente complicado. Y es, por ejemplo, un país que he estudiado, no sé si me entiendes. Estados Unidos, precisamente el 2022, yo le veo cuando empieza a salir de esta. ¿Me entiendes? 2020-2021, en el 2022 Estados Unidos empieza a salir de esta crisis. Quizá para entonces, 2022, finales, ya llegando al 23, el país recobre el Producto Nacional Bruto que teníamos antes de la pandemia. ¿Me entiendes? O sea, es por eso te digo, cada país está aspectado diferente. 2022 lo veo muy malo para México y Estados Unidos, pues ya el inicio de la recuperación. No sé, tendría que ir país por país para ir mirando, ¿no? Esos dos son los que he mirado en este estudio. Entonces, pues esa es, yo creo, la respuesta a tu pregunta, ¿no? O sea,
Aquí hay un punto importante también a resaltar, que hay ocasiones donde hay personas que cuando las cosas van mal, a ellos les va bien. O cuando las cosas están bien, hay a ciertas personas que les van mal. Ahí es a donde encontramos los dos tipos de numerología o frecuencias numerológicas, que tendría que ser la personal y hasta la del país, o hasta el familiar, o hasta el grupo de amistades, o hasta en el lugar donde trabajamos y con quien trabajamos. Así es, ¿verdad? Así Sí, tendríamos que sí, sí. entenderlo. Hay que hacer la combinación de todo, lo que tú dices. Pero otra vez te vuelvo a hablar, Jesús, de algo que hemos hablado muchas veces, de la suerte. La suerte existe. O sea, no lo digo yo, ¿no? Te lo decía Carl Jung, te decía que la suerte era vital en la vida. Hay gente que tiene suerte y gente que no. Y hay países que tienen suerte y países que no. No sé si me entiendes. Entonces, lo puedes creer o no, la gente dice, no, la suerte no existe. Sí, sí, la suerte existe, pero hay que buscarla también, ¿no? O sea, hay gente, como hemos hablado otras veces, que va a un casino, pues le caen todas las cartas, y hay gente que va y pierde porque no le caen las cartas. Eh, ¿Eso es suerte? Pues claro que es suerte, porque una persona puede tener suerte un día, pero hay gente que tiene suerte todos los días. No Pero sé si me estaríamos entiendes. hablando también que la suerte va en razón de también cómo vibras tú como persona, tus pensamientos constantes, la dinámica. Bueno, hay personas que se vuelven especialistas en jugar cartas y ya tienen un conocimiento y saben cómo apostar. Hay gente que va a un casino o va a jugarse la lotería con la frecuencia de la necesidad, y ya van con la urgencia, bueno, van con la sensación de pérdida por la carencia, y están esperanzados, ¿no? Hay un dicho que dice: quien juega por necesidad pierde por obligación. Así que tendríamos que ver cómo es ese tipo de suerte manejada en relación de cómo vibras tú como persona. Sí, sí, es diferente, te digo, jugar la lotería que irte a un casino, como tú dices. Hay gente que va a un casino que son jugadores profesionales, que es una profesión, aunque también la suerte influye, pero bueno, el conocimiento, como tú dices, el manejo, el saber apostar, el saber leer a las otras personas que están jugando, pues es muy importante. La lotería, pues mira qué posibilidades tienes de que te caiga la lotería. Pues una en 1 millón. Entonces, pues, a tus números, tus posibilidades son muy pequeñas. En un casino son mayores si eres un experto, lo que tú dices. Si vas continuamente y sabes, lógicamente, la suerte te puede llegar en una mano y te puede servir para ganar todo lo que has perdido en una noche o para recuperarte, ¿no? Son cosas un poco diferentes. Yo hablo a nivel de suerte, no de loterías, sino suerte a nivel de que hay gente que tiene suerte y gente que no la tiene. Gente que encuentra un trabajo y el trabajo le va de maravilla porque se adapta perfectamente a él. Y hay gente, pues, que cuando le sale un trabajo, pues le va siempre mal. Y dice, es que tengo mala suerte. Y sí, mucha gente de verdad sí que la tiene, ¿no? Porque tu energía o la energía de esos números que tienes, pues no te trae suerte. Te vuelvo a decir, aunque parezca un poco una persona que se dedica a los números y eso, que la suerte influye, pues sí, la suerte influye en nuestra vida y no hay que negarla. Manuel, nos han estado consultando que en cuál de tus libros sería donde pudieran encontrar toda esta información para poder consultar la numerología. La numerología diaria la encuentran en el libro de Nostradamus. En el libro de Nostradamus ahí tienes numerología para el resto de tu vida, número por número y día por día del año. Y ahí te puedes ver día a día cómo estás afectado. Pues sería que puedes leer un día y te pasa al siguiente, o una cosa que leíste hace 2 días, ahora te das cuenta que te viene. Y hay veces, pues sí, que en ese mismo día te aplican, ¿no? Y luego tienes todos los oráculos semanales, que esos la gente le gustan muchísimo, en el libro de 11, el código secreto. Ahí tienes los 52 oráculos para las 52 semanas del año, en el cual tú lo abres, tú lo buscas y tú lo encuentras. Tus libros son libros de consulta que están presentados en forma de novela y donde las personas pueden encontrar todos estos aspectos de la numerología. Exactamente. Son novelas, ¿me entiendes? Y en algunos libros, pues muchas personas
se van a encontrar en los personajes, aunque a lo mejor es una mujer y tú eres un hombre, pero vas a ver la forma de pensar de esa mujer o de ese hombre, como lo hacen, pues te corresponde totalmente a ti, o las circunstancias de la vida por las que ha atravesado te aplican a ti. Muy bien, Manuel, muchísimas gracias. Tus redes sociales, ¿cómo te podemos contactar? Bueno, pues ahí las redes sociales estarán al final del programa y ahí me pueden contactar. Muchísimas gracias y queda pendiente que hagamos la numerología en relación de cada una de las letras del alfabeto para la próxima ocasión. De acuerdo, lo hacemos así. Muchísimas gracias, Muchas Manuel. a ti, Jesús, gracias.